Gracias por acompañarnos. Seguimos con más de Buenos Días por BPI TV. Son las 7:57 y yo estoy feliz, honrada con la presencia de Gaby Peroso para que nos ponga hoy en perspectiva porque hay mucha noticia en el panorama informativo. Gracias por levantarte tan temprano y venir a compartir con nosotros. Y lo vamos a hacer todos los días. Además que quería en persona felicitarte por todo lo que estás haciendo, por esa frescura y ese profesionalismo que le estás imprimiendo las mañanas aquí en BPI TV. Y bueno, somos un gran equipo que vamos a seguir informando para Venezuela y al mundo entero. Gracias, Gaby, fiel admiradora. Hoy vamos a hablar de tantos temas que son noticia. Por ejemplo, hoy arranca la cumbre de las Américas y bueno, con la presencia de China, Rusia en crítica, en tono de crítica. Yo quiero que me comentes sobre qué se espera, cuáles son las expectativas, qué está buscando el gobierno de Biden. ¿Qué es lo que se comenta? O sea, más allá de la noticia formal. Mira, yo creo que es muy importante destacar, esto fue como una promesa que hizo Joe Biden durante su campaña presidencial, que era justamente la paradoja que están enfrentándose en el mundo entero. Las democracias están en riesgo, están amenazadas por regímenes como el de Rusia, el de China, el de Turquía, que tienen grandes campañas de desinformación, un ejército de estrategias para justamente debilitar las democracias. Aquí estamos hablando de 110 países que se van a reunir de manera virtual, pero con una convocatoria de Estados Unidos, y Estados Unidos dejando claro que va a respaldar a esas democracias que de verdad están en pro de los ciudadanos, en pro de los derechos humanos, porque hay muchas democracias que están disfrazadas. Entonces, esto ha creado mucha polémica porque obviamente Rusia y China no fueron invitadas, sus embajadores reclamaron esto como, correcto, oye, pero ellos quieren ser democráticos, pero ellos apoyan a todas las dictaduras del mundo y China se apodera de todos los países latinoamericanos de la manera más agresiva y con políticas comerciales totalmente ilegales. Y adicionalmente no se incluyeron países como El Salvador, que también es una línea de pensamiento de otro lado, pareciera hacerlo así, Nicaragua, es decir, los países que realmente están violando los derechos humanos en el mundo han quedado de alguna manera en evidencia. Hay quienes dicen que Estados Unidos está tratando de hacer una nueva guerra fría y dividir al mundo en dos y diciendo, bueno, cuáles son los países que aprueba, son buenos o malos. Pero yo creo que eso es absolutamente necesario, porque veíamos ayer cómo en la ONU el régimen de Nicolás Maduro pretendía dar una noticia que no era noticia, era un acto de propaganda. Correcto, quería que habláramos de eso. El régimen de Maduro estaba diciendo que la ONU reconoce a Nicolás Maduro como presidente y es que siempre ha sido así. Siempre ha sido ¿cuál así. es la noticia de esto? No hay ningún tipo de noticia, pero ellos justamente, la ONU está conformada por, bueno, todos los países del mundo. Para que hubiese un reconocimiento a Juan Guaidó y Nicolás Maduro dejara de ser la figura presidencial de la ONU, como ocurrió en la Organización de Estados Americanos, se necesitan al menos 110 votos. Sabemos que Juan Guaidó alcanzó unos 60 votos de los países, de las democracias reales del mundo. En la ONU se convergen todas las dictaduras y todos los regímenes más sanguinarios que han sido procesados en la Corte Penal Internacional, han hecho vida en la ONU durante siglos. Entonces, ¿por qué Biden no puede convocar a una cumbre por las democracias donde realmente está destacando el valor de la libertad, de toda esa defensa de los derechos humanos, cuando la ONU tiene un foro que acepta a todo el mundo, acepta a asesinos? Nicolás Maduro fue a la ONU, eso no es noticia nueva. La ONU no hay votos suficientes para desconocer a Nicolás Maduro, pero el régimen aprovecha esto para nuevamente decir, miren, aquí estamos, el mundo nos reconoce. Como legitimarse. Es la manera de legitimarse. Eso era un acto administrativo que se hace todos los años para la Asamblea General, en donde revisan. Ok, Venezuela es un mero trámite administrativo donde ven todos los países y ok, Venezuela va, no sé, al Consejo de Derechos Humanos, cualquier cosa. Yo creo que necesitamos foros que hagan contraparte a este tipo de organizaciones en donde ligas democracia con dictaduras de una manera tan abierta y todos tienen el mismo valor, como un régimen como el de China, que no permite la disidencia, donde no hay internet libre, donde se asesina cualquier opositor, puede estar al nivel de una democracia como la alemana, por ejemplo, que acaba de renovar su autoridad. Es impensable verlo. Si lo ves en frío dices, wow, de verdad. Entonces tienen que haber foros que hagan contrapeso
Y está bien que se critique al presidente Joe Biden porque ahí justamente se ve la intención de que realmente los países democráticos tienen que unirse ante amenazas tan delicadas como la China, que puede incluso desmontar todo el aparataje económico a futuro de Estados Unidos, volverse el gran líder del mundo, pero sería entonces un país que se está robando todas las libertades de sus ciudadanos y de otros, porque todo lo hace a realazos, comprando voluntades democráticas y convirtiendo a países que tienen justamente esas intenciones en dictaduras muy similares a las de ellos. Adicionalmente y brevemente, que me da mucho dolor, lo de Human Rights Watch, no sé si lo tenías allí apuntado. José Miguel Vivancos estuvo 30 años aquí como la figura para las Américas. Ese es un hombre que se ha sentado de tú a tú y ha criticado, así como ha criticado a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, ha criticado de una manera muy frontal a Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre que se ha enfrentado a quien exceda su poder, y eso es demasiado valioso, porque no se trata de un lado de izquierda o de derecha. Y él puntualizaba que uno de los grandes riesgos que tiene el continente, y uno no lo ve así, decía, bueno, obviamente las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua son las dictaduras, pero decía que México y Brasil, que son además los países más grandes, que tendrían más impacto en el continente, tienen a una democracia muy débil y unos líderes de lados totalmente opuestos que también están cometiendo abusos, que están resquebrajando la separación de los poderes. O sea, tenemos una crisis bien importante en la región y si no le ponemos atención pueden convertirse en esas dictaduras como la de Cuba, Venezuela o Nicaragua, o tener esta mezcolanza en donde al final el ciudadano pierde su libertad. Entonces creo que es muy delicada la situación que está atravesando el mundo entero. Así es. Gaby, me gustaría saber tu opinión sobre lo que pasó en Venezuela con el tema electoral y la posición de esta comisión de observadores que viajó al país, que tuvo que salir antes de tiempo porque no le fue renovado el visado, y que además le dicen al mundo, o por lo menos a la comunidad europea, que el proceso en Venezuela estuvo organizado, que el proceso electoral estuvo mejor que en otros años, que vieron a un CNE neutral. ¿Qué opinión te merece a título personal? Ahí no va opinión, o sea, me da frustración. Yo creo que muchos venezolanos tienen frustración, porque estamos hablando de el canciller de la Unión Europea. Él es la cara de toda Europa y supuestamente el garante de esas democracias y de esas elecciones específicamente. ¿Cómo podemos decir que en Venezuela hubo o sea, es una cuestión que se desmarca, ¿verdad? Es inconcebible, ese es justamente el término. Adicionalmente, tomando el tema de Barinas, o sea, Josep Borrell dice que no, bueno, que salió buenísima la misión electoral, que ha podido salir mal, pero salió bien. O sea, como que, bueno, mis funcionarios salieron vivos de Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Y adicionalmente el tema de Barinas. O sea, tú estás... gana un candidato de oposición, tú anulas la elección, luego lo inhabilitas a su esposa que iba a ser la sustituta, inhabilitas a un tercer candidato, justamente para no romper la hegemonía de 23 años de la familia de Chávez gobernando allí. Y adicionalmente, como si no fuera suficiente, nombras a un ex canciller que no votaba en Barinas, y a Claudio Fermín, que todos sabemos que es la oposición falsa de Venezuela, nunca en su vida, capaz y ni han visitado Barinas nunca. Arriaza, o sea, el ex canciller. Y Claudio Fermín, el Consejo Nacional Electoral, tan autónomo como justamente dice Borrell, vota unánimemente que es permitido que ellos ahora son votantes de Barinas y son candidatos. O sea, estás violando de una manera expresa la ley. O sea, yo no me puedo lanzar a Miranda si yo nunca en mi vida he vivido en Miranda. Tienes que tener mínimo 3 años de haber vivido ahí, de ser elector ahí. Ellos acaban de votar el 21 de noviembre en Caracas y en Miranda. Y ahora el Consejo Nacional Electoral, de manera unánime, ese consejo dice, no, si ahora son votantes y el 9 de enero van a votar aquí y adicionalmente son candidatos. ¿Cómo la Unión Europea o este señor, porque yo creo que toda la Unión Europea no está de acuerdo con estas declaraciones, puede permitir que esto pase? O sea,
Es que es algo impresionante ver en detalle sus declaraciones y decirle al mundo que les fue excelente en Venezuela, que todo está bien, que está muy organizado, que salieron vivos del país. Una entidad, o sea, de las 24, una se anuló, la pisoteaste, la votación de los ciudadanos, la pisoteaste, la escupiste, y adicionalmente los 3 candidatos que ganaron de la oposición fueron forzados a ir al Palacio de Miraflores, o ya estaba cuadrado de que fueran al Palacio de Miraflores, o sea, 0 separación de poderes, y Maduro aprovechó de tener a Rosales, a Morel Rodríguez al lado de él y decir: yo soy el jefe máximo, yo soy el que manda aquí. ¿Qué elección libre existe en Venezuela en estas condiciones? Porque la vez anterior les dijo, tienen que venir, de alguna manera los obligó, ahora lo hizo de una manera muy elegante, me imagino que hablaron antes. Incluso me decían que Morel Rodríguez en estos días está aquí en la ciudad de Miami. O sea, él lo acaban de elegir y ahorita está aquí en Miami pasándose unos días muy campantemente, como si nada. Ojalá que algún ciudadano le pueda hacer alguna fotica o algo así, porque está en un hotel aquí en la ciudad de Miami, cuando acaba de alguna manera, no sé si de prestarse, pero estoy segura que eso fue tuvo que ser una elección, no pudo haber sido una candidatura libre, a pesar de que la quieren dibujar así, no puede haber sido, y además estuvo muy feliz sentado enfrente a un dictador. Y Manuel Rosales, que formó parte del G4, bueno, en teoría todavía forma, también igual se prestó. Entonces aquí no hay ningún tipo, aquí hay un régimen que dice quién corre y quién no, y permite quién gana y quién no. Eso no es elección, eso no lo escogieron los ciudadanos. Ahora, las múltiples postulaciones como candidatos de la oposición no promueven más la división dentro de la oposición venezolana. Sí, obviamente, porque es que además es parte de la estrategia del régimen de Nicolás Maduro. O sea, tienes al G4, vas permeando para que ellos mismos se separen. Unos que estuvieron los 4 muy unidos, tienes ahí permeando. Está la figura de Capriles, que a veces está con Julio Borges y a veces no, y ahora Julio Borges se le opone a Nicolás Maduro, se le opone, perdón, a Juan Guaidó. Adicionalmente, varios tipos de oposición. Una oposición que en teoría está representada en la sociedad civil, que quiere elecciones, que es un poco más suave. Otros que son unos alacranes, que se probó que recibían dinero de los enchufados mientras eran diputados de la Asamblea Nacional, y a esos se les entregó los partidos políticos. O sea, ¿cómo podemos hablar de elecciones libres si los partidos políticos tradicionales dijeron, ya tú no eres la jefa de Acción Democrática, ahora es Gabriela Peroso? Pero ¿quién escogió? No importa, el Tribunal Supremo de Justicia te anula a ti y le da. Y además no hay información en Venezuela, estamos hablando de un 40% de la ciudadanía que no tiene internet, y no hay medios masivos libres en Venezuela, y esa gente no se informa. Y si toda la vida ellos han querido votar por Primero Justicia, Acción Democrática, votan por Primero Justicia, Acción Democrática, sin saber que ese partido político, esa tarjeta, que es la que les gusta a ellos, fue secuestrada por otras personas, porque la información no llega a todas partes de Venezuela. ¿Por qué se sigue apostando a las elecciones? ¿No es una manera de legitimar al régimen ante la comunidad internacional? Siempre se ha dicho eso. Yo de alguna manera me opuse mucho al tema de las elecciones, pero yo también veía que hay que explorar todos los caminos. Y había mucha gente con muchas buenas intenciones que dijeron, si no funcionó esta estrategia de máxima presión, del cese de la usurpación, también tengamos otras vías. Y obviamente teniendo el respaldo de la Unión Europea, Estados Unidos de alguna manera dijo, bueno, vamos a permitir esta fórmula a ver si es posible, porque bueno, había que intentarlo, yo sí creo que había que intentarlo, pero yo creo que nos quedó pero más nos llevamos que claro, muchos procesos intentándolo. Totalmente. Lo que pasa es que ¿qué opciones tienes? Es igual que el diálogo. Tú puedes decir cómo vas a dialogar con un régimen asesino, pero ¿cómo no lo intentas? Si necesitas que hayan otras vías para por lo menos hacer que algo se rompa pues, del régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que con el tema de las elecciones se intentó. Yo vi a muchas personas que creo que apoyaron esto de todo corazón,
y dijeron, todo este tema de Barinas y todo lo que ha pasado es una cachetada tan fuerte a gente que es demócrata, que cree en el voto, porque no todo el mundo tiene que creer en una estrategia de máxima presión o de que se sugiera algún tipo de intervención. Todas esas opiniones son absolutamente válidas. Y las personas que no creen en eso, ¿qué otra alternativa tienen? Bueno, el voto, el diálogo. Lo que pasa es que estuvimos divididos demasiado tiempo, no nos pusimos de acuerdo ni para crear esas elecciones, ni para pedir las condiciones mínimas necesarias. Del año pasado, cuando todo el mundo condenó las elecciones parlamentarias, a este año nada cambió. Nombraron un nuevo Consejo Nacional Electoral en la figura de dos personas que en teoría eran de tendencia del otro lado, que no tenían capacidad de elegir. O sea, siempre las votaciones son por mayoría. Estos dos no cambian la decisión de los 5. Se hizo eso y no se exigió más nada. Nadie revisó el registro electoral, nadie hizo, no sé, reglas adicionales para que el Ejecutivo Nacional no se le montara al Ejecutivo Regional como se le está montando actualmente. O sea, hay tantas cosas que pudieron hacerse y no se hicieron, ni siquiera se pidieron. Y yo recuerdo algunas declaraciones que daba Elliot Abrams cuando justamente era el enviado especial. Él se molestaba con Europa porque decía, ¿cómo es posible que Europa, que siempre exige una transparencia y unas condiciones no mínimas, sino máximas para celebrar elecciones, permita que Venezuela tenga que ir a elecciones con migajas, por así decirlo? No usaba específicamente esa palabra, pero decía, ¿por qué los venezolanos no tienen derecho a de verdad tener los mismos estándares? Y cómo Europa aprueba este tipo de iniciativas cuando sabes que es lo mínimo necesario. O sea, no, salió bien porque ha podido salir peor. ¿De verdad eso es una declaración seria de un canciller de la Unión Europea? ¿Y cómo ves tú la participación de los líderes venezolanos de la oposición que están regados por el mundo? El caso de Leopoldo, ¿cuál ha sido la defensa o la crítica que le han hecho de pronto al proceso electoral en Venezuela? Bueno, ellos han criticado abiertamente. Yo no puedo entender muchas posiciones como la de Voluntad Popular, la de Leopoldo López y de Juan Guaidó, en donde inscribieron candidaturas, fueron a elecciones y llamaron de alguna manera a la abstención diciendo que ellos mismos si estuvieran en Venezuela no votarían. O sea, Es como contradictorio. eres uno o eres otro porque además eres un dirigente. Tú estás dando de alguna manera las directrices para bajarlas. Tú no puedes ser sí pero no pero tal vez, porque eres un dirigente político. Yo puedo ser sí pero no pero tal vez porque digo, bueno, Marjorie tiene razón también, Freddy tiene razón, María, porque bueno, yo estoy dando aristas, yo soy una periodista que recaudo, pero si tú eres un dirigente político, ¿tienes una posición o no la tienes? Eso es una falla abismal. No sé si tenían razón en criticar las elecciones o inscribir los candidatos y decir que sí iban a las elecciones, pero no está bien. Hay también severas críticas y denuncias de corrupción que rodean a estos personajes. Eso hay que averiguarlo. Adicionalmente, creo que también dentro de ese gobierno interino hay muchísimas buenas intenciones y se quiso hacer mucho y se logró muchísimo. Antes era impensable hablar de sanciones petroleras para Venezuela, del apoyo a un gobierno de alguna manera legítimo al margen de la dictadura. Todas las sanciones que se lograron, las sanciones a los rusos, eso era impensable. Y todo eso fue cercando al régimen de Nicolás Maduro y ha podido ser una estrategia que funcionara. De verdad que no era una cuestión descabellada y yo estoy segura que no se hizo para engañar al pueblo venezolano y ganar tiempo y ellos hacerse de un dinero. Yo estoy segura que no. ¿Cómo Lo que interpretas pasa tú? es que perdieron y cuando pierdes, obviamente pierdes la estrategia y pierdes una cantidad de cosas, que es lo que pasa, pero habían buenas intenciones, pero nada fue suficiente. Gaby, ¿cómo interpretas esa solicitud de Julio Borges con respecto a la disolución del gobierno interino, hablando justamente de lo que estás señalando tú, que son los casos de corrupción de algunos personeros de la oposición? Sí, bueno, aquí siempre hay que tomar en cuenta, porque se pone como que la figura de Juan Guaidó como el único que estaba mandando. La fórmula de gobierno del gobierno interino era en partes iguales. Eran 4 partidos políticos, no Juan Guaidó. Juan Guaidó era como la figura ejecutiva, por así decirlo. Pero eran 4 partidos, que es Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, que gobernaban
en partes iguales. Si Julio Borges está denunciando corrupción, que quizás la hay, quizás no la hay, no tengo pruebas para asegurar uno u lo otro, dice que hay corrupción de un lado, ellos forman parte de esa corrupción. Ahí todo se repartió en partes iguales. Todo se decidió en partes iguales. Tú no puedes ser el canciller de un gobierno interino hasta hoy y ahora decir que todo lo que se hizo en política internacional estaba malo porque tú lo decidiste. Claro. Entonces, yo no puedo criticar el funcionamiento de una empresa, ser la CEO de la empresa y luego decir que no, que todo lo de la empresa, o sea, me voy y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad cuando estuve 3 años tomando decisiones. Entonces, eso también a mí me parece una hipocresía. Que se deba cuestionar que continúa o no el gobierno interino. Bueno, vamos a debatirlo, o sea, hay personas que dicen que debe continuar porque se protegen los activos internacionales. Hay quienes dicen que no, que la figura de Juan Guaidó no pueda aguantar hasta el 2024. Todo eso son posiciones totalmente válidas que hay que debatir, pero no de una forma de que tú lo estás haciendo mal y yo sí. Cuando todos formaban he visto parte que hay del mismo mucha paquete. crítica con respecto a la oposición porque el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, dice, cuando ellos se pongan de acuerdo, nosotros fijaremos una posición real con respecto a Venezuela, lo que decía. Es que es muy Entonces, complicado. Mira, quedamos muy mal parados nosotros, a puertas. Estados Unidos, o sea, se ha restiado con nosotros de una manera increíble. Y eso no ha cambiado de un gobierno a otro. Ellos continúan apoyando a Venezuela y de alguna manera la manera más práctica o la que ellos consideran que es apoyando a Juan Guaidó porque tú tienes una estructura, tú tienes a un embajador que conoce a todos los actores que están involucrados y adicionalmente ha hecho una labor titánica, se han aprobado el TPS para los venezolanos, o sea, hay una cantidad de cosas que sí se han hecho bien y se han logrado. Tener una oposición estructurada en esa figura que quizás si quieres cambias más a los alrededores, traes más actores que vengan a hablar directamente con Estados Unidos. Estados Unidos, lo que yo tengo entendido es que les ha dicho, pónganse de acuerdo, yo voy a seguir apoyando a Juan Guaidó, pero ustedes se tienen que poner de acuerdo, porque Estados Unidos no puede apoyar algo que ni los mismos venezolanos están apoyando. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, se decidirá qué va a pasar a partir del 5 de enero o no, si sigue el gobierno interino, si no, está el riesgo, obviamente Estados Unidos no puede proteger esos activos si deja de haber una figura presidencial, y esa figura presidencial no puede cambiarse, porque eso nació de que las elecciones Maduro se las robó, y al robarse las elecciones establece la Constitución venezolana que si no existe la figura presidencial es el presidente de la Asamblea Nacional, en el caso internacional sería como que del Parlamento de ese país, quien se convierte en presidente, pero eso no es un cargo rotativo, él se convierte de manera accidental, interina, y a partir de ahí hay unas elecciones, obviamente esas elecciones Maduro no las va a permitir, y entonces no es una figura de que, bueno, vamos a quitar Guaidó y ahora vamos a poner a Capriles, o sea, eso no existe. Entonces, esa figura tiene que seguir existiendo, pero bueno, capaz ya hay que hacer una reestructuración alrededor. Está perfecto, vamos a darle más cabida a otras figuras de la oposición, Capriles que participe más activamente, María Corina Machado. La sociedad civil está haciendo un trabajo extraordinario en miles de campos, en el tema de ayuda humanitaria, en el mismo tema de fortalecimiento de las elecciones. Vamos a darle cabida a figuras de eso, pero yo no sé hasta dónde sea una buena estrategia perder algo que nos tiene de espaldarazo a 60 países. Entonces, obviamente, ellos lo tendrán que decidir, es una decisión completamente política, en la que lamentablemente los venezolanos no estamos tomando parte, que eso también es otro de los puntos, y es totalmente plausible. Dice, ¿por qué él va a ser presidente eternamente si yo nunca lo elegí como presidente? Entonces, es una situación muy compleja, pero los venezolanos nos tenemos que organizar. Estados Unidos nos está dando un apoyo y yo espero que no se cansen. Recuerden que Estados Unidos está pensándose seriamente abrir la embajada dentro de Venezuela, porque operativamente es más conveniente estar dentro de Venezuela que fuera. Pero eso se traduce en una dinámica completamente distinta con la oposición venezolana. Y todos esos puntos hay que tomarlos en cuenta y son primordiales para los pasos a seguir. Que obviamente no tenemos ni estructura, ni plan,
ni el gobierno interino es una respuesta a ese camino, es totalmente cierto. Entonces, ¿qué hacer? Ojalá que empecemos a pensar como el chavismo y el madurismo a 3 años más adelante, a 5 años más adelante. Porque lo único que hacemos es resolver. No, la tasa aquí, voy a poner la libretica aquí, hoy. Sí, hay una Cero falta de mediano planificación. y largo Y plazo. de coherencia, sobre todo. Y de coherencia. Sí, ya para finalizar, brevemente, ¿cómo visualizas tú la relación de Putin con Biden luego de estas conversaciones, luego de este momento de tensión que ha liderado los principales titulares de la prensa internacional? Sí, bueno, Vladimir Putin continúa saboteando de una manera increíble todos los esfuerzos democráticos que pueda tener el mundo y lo va a seguir haciendo. Ellos se reunieron, se hablaron de una cantidad de cosas, pero ellos siguen de alguna manera, sí, es eso, es sabotear, es apoyar al que está en contra de Estados Unidos. O sea que hay un frente de naciones autocráticas, peligrosas, que se asocian, no necesariamente tienen los mismos intereses, pero realmente se asocian en contra de Estados Unidos. Entonces es una batalla para justamente destronar a Estados Unidos de su liderazgo mundial. Biden tiene que estar muy atento a que ese liderazgo mundial no se pierda, porque él ha sido más diplomático y ha dicho, bueno, Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo, no en esas palabras, pero... Y a veces tienes que tener posiciones fuertes como las que tiene Rusia. Rusia es un país chiquitico, que su economía representa menos que la economía de Texas, pero mira todo lo que logra a nivel diplomático y a nivel estratégico. Esa batalla siempre va a estar, es una batalla histórica. En este caso ellos no van a participar en la cumbre de las democracias. De alguna manera Estados Unidos le está diciendo, tú no eres democrático, no estás entre no estás calificado el team de los 110 países. Correcto. Pero Rusia está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hace el contrapeso de una manera perfecta. Entonces, ojalá que empecemos a hacer contrapeso. Ojalá que esta cumbre de la democracia comience a crear nuevos organismos multilaterales que le den un peso a las naciones que quieren hacer las cosas bien. Obviamente eso ni siquiera está planteado en esta cumbre, pero a mí me parece una iniciativa bien interesante. Así es. Bueno, pero es una manera de buscar el consenso del resto de las naciones, y cuando yo hablaba de presencia de ellos dos, hablaba de presencia en los medios en tono de crítica claro. a este proceso, ¿no? Que me parece excelente ese tema de que le digan, mira, no te considero democrático, porque de alguna manera es establecer una posición frontal y no ese guabineo que vemos de pronto. Y que nadie se atreve a decirlo. O sea, China es, yo creo que el gobierno más violador de derechos humanos en el mundo entero. ¿Quién se mete con China? China es el principal socio comercial de Alemania, porque hay mucho dinero ahí, y entonces nadie se mete con China y está fusilando gente, nadie puede hablar, no hay internet libre, no hay disidencia, o sea, porque son demasiado poderosos. Entonces, bueno, por lo menos un poderoso le dice eso. ¿Que hay un efecto práctico en el mundo? Lamentablemente no, pero por lo menos estás volviendo a asociar a los que realmente creen en la democracia, porque ese es el tema, que de un lado u otro, o sea, figuras como en Brasil, El Salvador, que son figuras completamente contrarias a las ideologías de Nicaragua, Cuba y Venezuela, están abusando. Ya la separación de poderes no es la misma. Al Poder Judicial lo atacan de una manera súper frontal. Y todo eso, al final, además incluso está como de moda criticar a la democracia. Hasta ahora es la manera de organizarlos más sana del mundo, con sus diferencias, democracias más socialistas, democracias más de derecha, pero al final la democracia es el mejor sistema. Se nos acabó el tiempo, Gaby. Gracias de verdad por ponernos bajo el contexto y la perspectiva de lo que pasa a nivel mundial. Gracias por tu análisis tan profundo y además esta tertulia tan agradable sobre temas que son tan complejos, ¿no? Los intereses económicos versus los derechos humanos. Gracias a Gaby Perosa por acompañarnos el día de hoy en Perspectivas. Nosotros ya nos despedimos, son las 8:26 de la mañana. Hacemos una pausa, ya volvemos con más, despedimos el segmento.